Todos conocemos la cara amable de Colombia. Pero no todos conocen o no quieren conocer o prefieren ocultar o minimizar el reverso, incluidos muchos colombianos. Por eso, si quieren, no pueden revisar todo lo que quieran, señores. Mira, si no quieres, te pregunta que le hicieron. Las recientes imágenes de un niño de 9 años llorando junto al cuerpo de su madre, recién asesinada por paramilitares, rodaron por las redes sociales. Decir que conmocionaron a la sociedad colombiana en su conjunto, además de un lugar común, no sería del todo apegado a la verdad. Una mezcla entre temor, resignación, desinterés y falta de empatía es el legado emocional de un conflicto armado que duró décadas. Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, el goteo de líderes sociales asesinados no cesa. Más de 700 personas en 3 años. El perfil de las víctimas es similar. Activistas en zonas abandonadas por el Estado que reclaman servicios básicos, educación, restitución de terrenos robados o derechos de los pueblos indígenas. A ellos hay que sumar el asesinato de 135 excombatientes desmovilizados de las FARC. El perfil de los victimarios es más variado: paramilitares, narcotraficantes, guerrillas activas como el ELN y también miembros de las Fuerzas Armadas. Mientras que el gobierno de Santos atendió esta sangría dando explicaciones delirantes como que se trataba de riñas entre vecinos o líos de faldas, en la gestión de Duque la estrategia fue directamente cambiar de tema. Y el tema de Venezuela, por supuesto que es un tema central. Grandes catástrofes, como lo hemos visto tristemente en la hermana Venezuela. Lo que en cualquier otro país sería motivo de sanciones, reuniones en el Consejo de Seguridad de la ONU y grandes titulares, en el caso colombiano como mucho califica para declaraciones impostadas sobre una profunda preocupación en el marco del respeto a la institucionalidad colombiana y un dominó de hombros encogiéndose porque ya se sabe, lo de Colombia es muy complicado. 3 años después del histórico Acuerdo de Paz, Colombia mantiene sus altos índices de pobreza y desigualdad, sigue siendo el país con más desplazados internos del mundo, por delante de Siria, y el principal productor y exportador de cocaína del planeta. A pesar de lo anunciado durante décadas, el final del conflicto armado con las FARC no era el final de los problemas de Colombia, sino apenas un necesario primer paso para buscar la manera de solucionarlos. No se trata de negar la cara amable de Colombia, la hospitalidad de su gente, su humor, su música y su alegría, sino de enfrentar la realidad de que el conflicto armado ya no está, pero el verdadero conflicto sigue ahí, casi intacto. Y sin voluntad real de solucionarlo, esa cara amable nunca dejará de parecerse a una mueca. Que un político conocido internacionalmente se tome fotos con paramilitares armados en una zona con amplia presencia del narcotráfico sería un escándalo en todos los grandes medios del mundo. A menos, por supuesto, que ese político se llame Juan Guaidó y entonces mágicamente pasa a no ser escándalo en ninguno. La aparición de unas fotos del autoproclamado presidente de Venezuela posando relajado junto a 2 narcoparamilitares colombianos, tomadas el día en que entró a Colombia por caminos irregulares para encabezar el fallido intento de ingresar supuesta ayuda humanitaria a Venezuela, alborotaron las redes sociales. Como no se puede desmentir que Los Rastrojos es un grupo narcoparamilitar, como no se puede negar que quien aparece sonriente junto a 2 de sus miembros es Juan Guaidó, enseguida comenzó un campeonato mediático y político a ver quién echaba más balones fuera. Para empezar, una cuidadosa selección de adjetivos para minimizar la cosa. Las incómodas fotos, las polémicas instantáneas, las controversiales imágenes. Nada de indignantes, escandalosas o por lo menos perturbadoras aunque sea. Nada, todo normal, comprensible, justificable. Esa no es una fotografía comprometedora. Los dirigentes políticos andan con mucha gente. Y la gente siempre pide tomarse fotos con los hombres públicos. De todos le piden fotos. Yo también le pedí una foto en Cúcuta. Estas son las fotos, así es como las interpretaron los medios. Estas son las fotos, así es como las interpretaron los medios. Los intentos de algunos por ocultar ciertos detalles reveladores, como por ejemplo la pistola que llevaba uno de los paramilitares en su cinturón, requirieron meterle zoom y recorte a las fotos, aunque fuera a costa de que salieran más pixeladas que un mosaico romano.
A otros les dio por declarar que es falso que los rastrojos sean paramilitares. Lo que no solo es mentira, sino que además no es que cambie demasiado la historia. Pero además los rastrojos no son paramilitares. ¿Cuál es el vínculo de los rastrojos con los militares de Colombia? Son narcotraficantes. Mucho ojito, ¿eh? El presidente encargado se fotografió con narcotraficantes, no con paramilitares, así que más respeto. Los hubo hasta quienes publicaron la noticia de las fotos en Twitter, pero usando otra foto, seguramente para no impresionar a las almas sensibles. ¡Qué detalle! No muestres las fotos con los paracos en el tuit, tampoco así, ¿eh? ¿Qué va a pensar la gente del pobrecito Guaidó? Pon una con jóvenes sonrientes para balancear. El presidente colombiano también salió a aclarar que no iba a permitir que unas simples fotos con narcotraficantes que descuartizan gente arruinaran su luna de miel con Guaidó. Pero más allá de si hay foto o no hay foto, lo que quiero destacar es quién es él. Él es un titán, él es un héroe que está luchando por la democracia de su país. Y entre los medallistas de este torneo internacional de No aclares que oscurece, destaca como nadie el embajador de Guaidó en Colombia. La frontera colombo-venezolana es una frontera muy caliente. Ahí hay de todo. Uno no le pide ni carnet de identidad ni documentos de antecedentes penales a la gente. Claro, embajador, pero no olvide que el espontáneo en cuestión iba con una pistola en la cintura y a plena vista. Mucho documento de antecedentes penales no había que pedirle como para mínimo desconfiar, ¿no? Nunca escuché de un monarca, ministro, presidente, ni siquiera un supuesto presidente al que su personal de seguridad permita que se le acerque a alguien armado, salvo, obviamente, que quien se acerque sea alguien de confianza. De mucha confianza. Y es que ahí está la clave, porque no se trata de los acompañantes solamente, sino del momento en que fueron tomadas las fotos. Durante una operación secreta para atravesar una zona fronteriza controlada por narcoparamilitares y continuar la marcha hasta ser recibido por las autoridades colombianas. ¿Los rastrojos ayudaron en la logística del traslado? ¿Despejaron el camino tal como denuncian organizaciones sociales de la zona? ¿El gobierno colombiano estaba al tanto? Si estas preguntas inquietan, imaginen las respuestas. Por fin, cuando el más interesado en aclarar lo sucedido salió a dar explicaciones, el resultado fue como preguntar ¿qué hora es? Y que te respondan bajando las escaleras al fondo a la derecha. De nuevo, aquí, hoy, lo que queda manifiesto en este momento es que lamentablemente en territorio venezolano el régimen de Maduro ampara a estos criminales y que en Colombia pagaron, celebramos. No sé ustedes, pero yo creo que está cambiando de tema y sin disimular. ¿Tiene o no tiene vínculos con los rastrojos? ¿Quién es el que tiene entonces el vínculo? ¿Quién es que le da los vínculos? ¿Quién es el que le da entonces? ¿Quién es el que tiene el vínculo? Ah, porque yo no tengo ni idea. A ver, de nuevo. Bueno, miren. Nada, tranquilo, presidente. No quiero robarle más tiempo. Usted siga así, sacándose fotos con todo el mundo, aunque sean narcos tatuados hasta el cuello como los propios maras o paracos con pistola al cinto. Que algún buen recuerdo tendrá que quedarle para cuando concluya su presidencia imaginaria. Lamentablemente, las máquinas del tiempo no existen. Que se lo digan, si no, al presidente colombiano Iván Duque, que acudió a Naciones Unidas a denunciar que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional opera impunemente en escuelas de Venezuela usando fotografías tomadas en Colombia. Mi gobierno tiene pruebas fehacientes y contundentes que corroboran el apoyo de la dictadura a grupos criminales y narcoterroristas que operan en Venezuela para atentar contra Colombia. Señor presidente, señor presidente. Como presidente de Colombia, haré entrega de las evidencias que sustentan esta afirmación. Presidente, espere un momento, revise bien las evidencias. Al presidente de la Asamblea y al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. No, al secretario general de la ONU, no. Es que hay unas fotografías que... Este dossier de 128 páginas contiene el acervo probatorio que demuestra la complicidad del régimen de Nicolás Maduro con los carteles terroristas.
Y es que entre las fotos del informe que entregó al secretario general de Naciones Unidas se colaron varias que nada que ver con Venezuela, pero todo que ver con Colombia. La primera que se descubrió fue publicada en 2015 en la web del diario El Colombiano, obtenida de manos de fuentes de la inteligencia colombiana y que corresponde a unas jornadas del ELN en Cauca, Colombia, según publicó el propio medio a raíz del discurso de Duque. Con el paso de los días fueron apareciendo más fotografías, entre ellas 3 de la agencia AFP, que también fueron tomadas en Colombia. Pero el patinazo no solo fue de Duque. A algunos medios y voceros políticos tampoco les vendría mal un viajecito en el tiempo. Te voy a decir una cosa. Yo nunca he visto una denuncia más contundente, más firme, más documentada que la que hizo el presidente Duque hoy. Pocas denuncias parece que ha visto usted, mi estimado. Realmente me sentí súper gran colombiano. Nunca he visto nada semejante. ¿El qué? ¿Presentar pruebas falsas o descontextualizadas? Bueno, la verdad es que sí hemos visto cosas semejantes en la ONU y este es precisamente el problema. Ya sé que me dirán, pero es solo una foto, o 2, o 3, o 4. El resto del informe es un compendio de pruebas rotundas que quita el aliento. Pues resulta que no. Las otras pruebas tampoco es que sean gran cosa, ¿eh? Por ejemplo, esta foto de un adhesivo del ELN sobre una caja del programa de alimentos venezolano demuestra tanto vínculo como el que demostraría esa misma etiqueta sobre una botella de refresco. Ante las dificultades técnicas que existen aún para viajar en el tiempo al miércoles anterior como quien no quiere la cosa, entonces surgieron justificaciones variopintas, como por ejemplo que la responsable fue la ONG venezolana que entregó esas fotos para el informe, dejando de lado por qué no verificaron el contenido como corresponde a un evento presidencial ante la ONU en lugar de creérselo a pies juntillas como si estuvieran compartiendo una cadena por WhatsApp. O que tan solo se trataba de imágenes referenciales, algo que curiosamente no estaba advertido en el informe entregado. ¿Por qué la foto está ahí? Porque es una foto de contexto. Pero más allá de la foto, que me parece que es anecdótica dentro del dossier. No se trata de un detalle menor. Estas fotos ponen en entredicho la totalidad del informe porque demuestra la poca o ninguna rigurosidad con la que fue realizado. ¿Cómo es posible que los servicios de inteligencia colombianos manejaran unas imágenes como tomadas en territorio colombiano y al mismo tiempo el presidente del país las presente con toda la pompa ante la ONU como ocurridas en Venezuela? Eso sin olvidar que mientras que para el gobierno colombiano unas fotos del que Duque considera un titán de la democracia y gobernante legítimo de Venezuela con narcoparacos no tienen mayor importancia, unas imágenes tomadas en Colombia con protagonistas exclusivamente colombianos a más de 600 kilómetros de la frontera venezolana demuestran la complicidad de Maduro con el ELN. A ver, niños, si la guerrilla colombiana entra en Venezuela, ¿quién lo permite? ¡El gobierno de Maduro! Muy bien. Ahora, otra pregunta. Si la guerrilla colombiana sale de Colombia, ¿quién lo permite? ¡El gobierno de Duque! No, brutos, no aprendieron nada, el gobierno de Maduro. Todo esto es tan delirante y ridículo que sería hilarante si no fuera por las implicaciones del caso. Porque no es la primera vez que una tribuna de la ONU se usa para alentar aventuras armadas que después dejan cientos de miles de muertos. Ni tampoco es la primera vez que un gobernante colombiano hace denodados esfuerzos por internacionalizar el conflicto interno que desangra Colombia desde hace décadas. Porque cuando tu principal negocio es la guerra y quieres expandir tus horizontes financieros, necesitas abrirte a nuevos mercados. Lo que más sorprende de las protestas en Colombia no son ni los reclamos, ni la cantidad de gente, ni su persistencia. Lo que más sorprende es que todavía algunos se sorprendan de que la gente proteste. ¿Protestas en Colombia? ¡Qué raro! Mira cómo crece su PIB, si parece un cohete. ¿Cómo va a haber descontento? Ahí tiene que haber gato encerrado.
Durante años, en los grandes medios colombianos e internacionales nos acostumbraron a tantas noticias sobre el conflicto armado y en comparación tan pocas sobre su realidad social que muchos terminaron creyéndose que la actividad guerrillera era no ya el principal, sino el único problema de Colombia. Por eso hoy no atinan a comprender, ni mucho menos aceptar, el porqué de las masivas marchas. Aunque las convocatorias a paro nacional y protestas en las calles iniciaron como oposición a cualquier intento de flexibilizar el mercado laboral, debilitar el Fondo Público de Pensiones para favorecer entidades privadas o rebajar impuestos a las grandes empresas, rápidamente se sumaron otros muchos reclamos. La reacción inmediata en gobierno y grandes medios fue advertir que el tsunami que se le venía encima era obra de una conspiración internacional financiada por Venezuela y organizada por las brisas bolivarianas. Ay, perdón. Qué pereza, perdón que me repita en cada video, pero ¿cómo hago si es lo que dijeron? Con seguridad yo tengo que decir, buena parte de esos encapuchados tienen que ser de los encapuchados que nos han mandado desde Venezuela. Todo es parte de un diseño del Foro Sao Paulo con el gobierno del régimen venezolano, que lo que pretenden es desestabilizar la región. Rusia, Cuba y Venezuela, los patrocinadores económicos que tanta incidencia tendrían el próximo paro nacional programado para este mes en Colombia. Además de la consabida conjura castrochavista, ya iniciadas las protestas, también se recurrió a la novedosísima estrategia de centrarse en la violencia de algunos manifestantes para desacreditar el global de la protesta. Cesó la noche más larga y oscura de Bogotá en los últimos 40 años. La ciudad intenta cobrar la calma en medio de las amenazas de un nuevo paro. La tenemos a esta hora en línea porque nos está diciendo que hay vándalos que están tratando de ingresar a su conjunto residencial y otros conjuntos residenciales. Replicando lo que pasó en Cali. Algo así como lo que pasó en Cali. El día 21 de noviembre hasta ahora ha sido el día de más altas pérdidas en Colombia en cualquier paro que se haya efectuado. Los vándalos han estado llevando a cabo graves destrucciones. Durante los ataques de los vándalos, sobre todo anoche en Bogotá. Por culpa de vándalos que impusieron la violencia. Los vándalos, los criminales, los violentos. Vinieron a saquear especialmente, a hacer zozobra. Probemos a hablar solo de los vándalos en lugar de las demandas de la gente. Con lo bien que funcionó esa estrategia en Chile, ¿verdad? Verdad que no funcionó tan bien. Un mes y pico después siguen protestando. ¿Qué hacemos ahora? Ante el primer paro nacional que vivía el país desde 1977, se decretó el toque de queda en toda Bogotá, medida que no se decretaba también desde 1977. El primer día de protestas dejó 3 personas muertas, de las cuales no se dieron mayores detalles que decir que estaban saqueando. Pocos días después, un joven de 18 años fue impactado en la cabeza por un proyectil lanzado por las fuerzas antimotines, lo que le produjo graves heridas que lo llevarían a la muerte. La indignación creció con los eufemismos que ofrecieron algunos voceros oficiales: intención disuasiva, accidente, arma de baja legalidad. A pesar de contar con una desaprobación del 69%, Iván Duque dilató todo lo posible el establecimiento de un mecanismo de diálogo, invitando inicialmente solo a actores sociales que le resultaran favorables y aprobando un decreto que elimina el control directo del Estado sobre el dinero de las empresas financieras estatales, recurriendo en cierta forma a la misma vía de escape que usó recientemente cuando, después de presumir de un preciso bombardeo contra disidentes de las FARC, se descubrió que en el operativo habían muerto al menos 8 niños. Fingir no saber de qué le están hablando. Presidente, ¿qué opinión le merece el bombardeo en Caquetá? Presidente, el bombardeo, ¿qué pasó con eso? ¿De qué me habla, viejo? Las protestas más masivas de Colombia en décadas. ¿De qué me hablas, viejo? Del segundo país más desigual del continente, sin apenas cambios en la redistribución del ingreso desde 1992, a pesar de un PIB en constante crecimiento durante los últimos 19 años. El 10% de la población más favorecida posee 4 veces más riqueza que el 40% de la más pobre. De una nación con más de 2 millones de analfabetos, donde apenas el 44% de los niños termina el bachillerato y de ellos solo la mitad logra
para ingresar a la educación superior, donde el 98% del programa de ayudas destinado a favorecer el ingreso de los jóvenes a la universidad termina en manos de instituciones privadas. De un sistema público de salud y de pensiones que se ha ido abandonando año tras año para abrir el camino a las opciones privadas. De un tosudo desempleo que no baja del 10% y un empleo informal al que se dedica casi la mitad de la fuerza laboral colombiana. De la región con más desplazamiento forzado del mundo, del más de 500.000 de niños en situación de desnutrición crónica, del asesinato continuo de líderes sociales, casi 800 desde 2016, o de excombatientes en constante aumento desde la firma del Acuerdo de Paz. Acuerdo de paz con el que no solo se puso final a la sangrienta actividad armada de las FARC, sino también al uso de dicha actividad armada como la excusa predilecta del statu quo colombiano para mantener la tapa de la olla a presión social en su lugar durante décadas. Con el gradual ocaso de aquellos tiempos en los que la guerrilla, la insurgencia, el terrorismo, o como prefiera llamarlo cada quien, ocupaba el centro del discurso mediático y político, los problemas de fondo de Colombia comenzaron a quedar más expuestos que nunca. Y ya se volvió imposible, ante tantas demandas postergadas durante tanto tiempo, fingir no haber escuchado bien. Este video lógicamente fue creado a raíz de las protestas en Colombia, pero no se sorprendan si pronto leerán que videos como este causaron las protestas en Colombia. Así que suscríbanse a nuestro canal para enterarse de todo lo que sucede antes de que suceda.